Nos vamos ahora sí para Tierra del Fuego. Mónica Costa integra la cooperativa Renacer desde su fundación y además actualmente es secretaria de Asuntos Sociocomunitarios de la provincia de Tierra del Fuego. Mónica, bienvenida. Aquí estamos Úrsula Asta y Leonardo Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Úrsula, Leonardo, Bueno, para todos los oyentes también. Muy buenos días. muchas gracias por atendernos. Contanos qué es lo que está pasando en Tierra del Fuego. Bueno, en realidad estamos en una instancia de zozobra no solamente por este anuncio en particular. La realidad es que la apertura indiscriminada de importaciones directamente conspira contra cualquier plan productivo en el país y en una zona promocionada como la nuestra, que ya viene siendo vaciada de contenido por distintas cuestiones. Por ejemplo, esta nueva gestión de gobierno lo primero que dijo que no iba a tocar el proteccionismo histórico de algunos productos, como por ejemplo el microondas. Mm. Lo primero que hizo fue sacar la ley antidumping, fue un producto que se perdió y son puestos de trabajo que se pierden. Mm. Con el anuncio de celulares, la pelea fue histórica y viene de mucho tiempo, porque hay determinados decretos complementarios que propendían a la sustitución de productos. Esta gestión básicamente lo que hizo fue reducir que todo aquello que no se produce dentro de las licencias promocionales las fue erradicando y así fue dando de baja muchos productos. En el caso del celular fue la conclusión de un proceso histórico en donde se erradicaron las cámaras fotográficas, las cámaras web, las videocámaras. ¿Por qué? Porque el celular básicamente conglomeraba una cantidad de procesos productivos. Y hoy se perdieron esos puestos de trabajo también, Mm. bajo el lema de la falsa competitividad, de que a partir de ello se van a conseguir en el resto del país mejores precios. Nosotros le decimos al resto de las provincias que eso no es cierto, no es real. Ya pasó en el 2017 con las computadoras, en su momento la gestión de Macri decía exactamente lo mismo, y una vez que lograron equilibrar el arancel cero, o sea que netamente el producto sea importado Mm. y ya no exista la mano de obra local, que es parte de ese valor agregado, lo primero que hacen es sencillo, es decir, a los que antes producían después se convierten en importadores inclusive de esos mismos productos, o hay lobbies empresarios inclusive sentados en la Cámara de Diputados, como por ejemplo el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, Mm. que es uno de los mayores insistidores de la derogación del régimen de la 19640, que es importador de las computadoras de él, por ejemplo, entre tantas cosas que figuran dentro de su currículum. Mm. Y básicamente no lograron abaratar un solo peso de lo que dijeron que iba a pasar. Mm. Estamos con Mónica Acosta, que integra la cooperativa Renacer. Ahora te queremos preguntar por la cooperativa también, pero es también secretaria de Asuntos Sociocomunitarios de la provincia de Tierra del Fuego. Para explicar por qué estas medidas afectan muy particularmente a la industria en Tierra del Fuego, te pido si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, Mónica, y nos contás cuál es el régimen de promoción, de producción que existe en Tierra del Fuego y por qué estos electrodomésticos y los celulares se producen, o por lo menos una parte se produce en Tierra del Fuego. ¿Por qué tiene esta característica? No, una parte no, básicamente en su totalidad. El subrégimen industrial fue creado en 1972 con fines geopolíticos. Por un lado, la instalación y la erradicación de industrias y de empresas de todos los rubros, no solamente electrónicas. Hay empresas que son del plástico, en su momento también estaban las textiles, que fue otro tema de discusión con esta gestión, Mm. que por revisar uno o dos casos también erradicó el rubro prácticamente por completo. Son más de 12 empresas textiles que hoy tampoco están produciendo. Eh, la idea era poblar frente a cualquier discusión limítrofe con el país hermano de Chile o cualquier cuestión que estuviera vinculado a la defensa. El arraigo poblacional sigue siendo fundamental en esta zona del país. Tengan en cuenta que somos el segundo
paso interoceánico. Después del Canal de Panamá sigue Tierra del Fuego. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos recursos naturales, tenemos gobernantes trasnochados dentro del centralismo porteño que de un día para el otro se levantan y te generan un parque nacional con parte de la jurisdicción de Tierra del Fuego, con fines o con miras de poder entregarla a algún tipo de potencia extranjera, como los nuevos anuncios, por ejemplo, en donde pretenden crear una base de un submarino nuclear en la ciudad de Ushuaia, o nos están diciendo que nos negamos a reconvertirnos a contrapartida del extractivismo, a abrir nuestros canales para empezar a contaminarlos con escalas industriales de salmoneras, por ejemplo, que son todos debates que van en retroceso. Y a eso le sumamos este tipo de modelos neoliberales que lo único que han hecho a lo largo de la historia, en su momento fueron los 90, después fue el 2001, después fue el 2017, es vaciar de contenido el subrégimen industrial. Al resto de las provincias le hacen creer que somos parte del déficit fiscal, de lo que hay que corregir, y hoy es un requerimiento del Fondo Monetario de manera expresa, pero la realidad no es esa, es decir, el país no pierde absolutamente nada, deja de recaudar en todo caso lo que ellos consideran que es parte del botín de guerra, porque es una ley nacional. A nosotros nos viven diciendo que no queremos diversificarnos, no queremos trabajar, pero la realidad es que la máquina de impedir se encuentra localmente en Buenos Aires. Además de atravesar por una cantidad de dificultades que tienen que ver con la logística de 3.500 kilómetros de los centros de distribución, sí, efectivamente, el origen de los insumos que se producen son de China, pero nunca quisieron mejorar las rutas marítimas. Todo se centraliza en la capital federal y de ahí se transborda, encareciendo muchísimo los costos para el origen de los insumos. Acá entra desde una chapa laminada hasta un aire acondicionado terminado. Por lo tanto, el sistema de ensamble es un sistema que se utiliza en todo el mundo. En las automotrices de Córdoba son muy pocos los países que abastecen una industria del componente para el mundo. Y con China nadie puede competir. Por lo tanto, cuando a veces nos destratan, piensan que solamente ponemos 2 rastis y 2 etiquetitas. No es cierto. Señora, señor, venga, visite Tierra del Fuego, dése cuenta que estos no son galpones fríos. Acá hay maquinaria, hay chipeadoras que cuestan miles de millones de dólares. Acá hay un montón de gente que aprendió en la escuela técnica y tiene un oficio, una especialidad, un técnico de carrera, un ingeniero. Tenemos despachantes de aduana, tenemos un montón de oficios, tanto técnicos, teóricos, administrativos y también logísticos, porque muchas de las empresas hasta tienen sus propias compañías de camiones para poder llevar el producto terminado al país. Y además de la carga fiscal, que no es un tema menor, porque los impuestos van recargados también, tenemos que decir que estamos viviendo una etapa de salarios muy magros en relación a lo que fueron años anteriores. Hoy el salario de un fueguino escasamente es equiparable con cualquier empleado de comercio del resto del país. Por eso lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa. Detrás de estas peleas viene el congelamiento salarial, mayor pobreza, mayor desigualdad y tratar de equiparar muchas veces con países cercanos que nunca se dedicaron a la producción, que siempre fueron países que importan productos de afuera, como por ejemplo Chile o Paraguay, y la discusión siempre la van a centrar en esto, en si hay una dependencia exclusiva con relación a los procesos y si los salarios van a ser bajos o altos en la región. En lugar de estar discutiendo lo mismo que discute Brasil, que es venderle a los chinos, venderle a los yanquis. No, acá se está pensando en resignar absolutamente ramas estratégicas que son para cualquier país del mundo, si de eso depende ser colonia o no. Eso es lo que estamos discutiendo de fondo detrás de la pelea por despoblar Tierra del Fuego. Mónica, Leonardo Martín te saluda, ¿cómo estás? Mónica, contanos un poco la historia de la cooperativa, qué es lo que producen, desde cuándo están funcionando y cómo les ha ido en el último periodo. Bueno, la cooperativa Renacer tiene un origen de 2 instancias de recuperación. Éramos los fundadores
todos originarios de la ex Aurora Grundig. Fue una empresa que en los 80 tuvo su mayor apogeo, fue una empresa que concentraba el 60% del mercado interno de la Argentina. Después de un proceso de quiebra en los 90, como gran parte de las empresas, fue una quiebra fraudulenta, se fueron produciendo y tomando crédito hasta el último día y dejaron intempestivamente abandonadas las plantas de Ushuaia y con ello a todos los trabajadores sin acceso al cobro de indemnizaciones. Ahí hubo un periodo donde el sindicato autogestionó una especie también de sociedad anónima que terminó... Hablamos de la UOM, ¿no? Siempre de la UOM. Exactamente. En ese momento esa autogestión terminó muy mal, terminaron entregándola, vaciándola al compás de quererla privatizar, y ahí apareció la lucha de las y los trabajadores, que posteriormente pasamos a conformar la cooperativa Renacer ex Aurora Ushuaia. Fue un proceso larguísimo, de muchísima lucha, de mucho sufrimiento al comienzo, pero a partir del 2003, donde logramos consolidar el proyecto de expropiación de plantas, de maquinarias, el expresidente Néstor Kirchner también nos cede los derechos promocionales originarios de la ex Aurora para poder empezar a la fabricación de productos. Empezamos primero como prestadores de servicios de otras empresas, después hasta que logramos obtener nuestra primera partida de microondas y nos convertimos a lo largo de más de 15 años en los principales productores de microondas de todo el país para nosotros y para el resto de las marcas, porque muchas de las marcas radicadas y otras del resto del país contrataban nuestros servicios para fabricar marcas de todo tipo, y el principal volumen lo concentraba la cooperativa. Después nos dedicamos también a las aspiradoras, a televisores, y en la actualidad somos 160 familias y el primer empleo de nuestros hijos se obtuvo a partir de la recuperación de esa fábrica que hace 25 años que estamos produciendo, básicamente nosotros sin tener un patrón. Mónica Costa integra la cooperativa Renacer, de la cual está hablando desde la fundación de la cooperativa, es secretaria de Asuntos Sociocomunitarios en Tierra del Fuego. Mónica, si nos tuvieras que describir entonces el panorama que hay hoy, la pérdida de los puestos de trabajo que esto significaría a partir de la medida del gobierno nacional, un poco contextualizarnos el ahora. Bueno, nosotros venimos trabajando fuertemente con la comunidad porque en una zona geográficamente como la nuestra, no podés virar para cualquier cosa, ni mucho menos para los destratos como los de Sturzenegger, que mañana nos quieren convertir en un parque de diversiones. Necesitamos en primera medida respeto. El cierre de una fábrica significa una tragedia familiar, una tragedia personal, una tragedia que conlleva a personas que no tienen la posibilidad no solo de autosustentarse, sino también que a partir de ellos es la destrucción de la familia, es el aumento de la estadística de los suicidios, es la situación en donde cientos se vuelcan a las adicciones y donde los jóvenes no tienen un lugar donde reinsertarse porque muchos de los jóvenes trabajan y estudian en nuestra comunidad. Entonces, estamos obligados a hacer lo que hemos hecho toda nuestra vida desde que llegamos de distintas provincias de orígenes, corridos por el hambre y la falta de oportunidades, seguir defendiendo nuestro lugar de pertenencia. Muchos de los que estamos acá elegimos vivir en Tierra del Fuego porque es nuestro lugar en el mundo. Acá tenemos nuestra casa, tenemos nuestros hijos y tenemos toda una comunidad donde nos conocemos. Entonces, mientras algunos juegan al póker o vayan a saber a qué con nuestro lugar de residencia, nosotros hemos decidido morir y dejar la vida acá. Y no va a ser un paseo y seguramente va a venir muchísimo más sufrimiento frente a esta discusión. Pero no tenemos otra chance más que definir si son ellos o somos nosotros. Entonces nuestra comunidad hoy está abriendo lazos, se está uniendo,
está definiendo algunas medidas gremiales, el gobernador de la provincia está presentando una medida seguramente en los próximos días de judicializar, porque realmente están vulnerando derechos no solamente jurídicos, esto es una ley nacional, pero están cambiando básicamente toda la constitución de los argentinos a partir de los DNU, y esos son derechos. Derechos que a nuestro pueblo y en particular a nuestra provincia le han costado sentimientos muy caros. Acá tenemos Malvinas, acá tenemos muchos excombatientes que todo el tiempo nos dicen, si nosotros sobrevivimos a esa guerra, ¿cómo no vamos a sobrevivir como pueblo? Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos los fueguitos nuevamente en las puertas de nuestras plantas, mientras vemos acotadas nuestras posibilidades y nuestras perspectivas de futuro. Vamos a intentar que la clase política, empresaria, desembarque en Buenos Aires, gestione lo que tenga que gestionar y nosotros contener abajo, obviamente, la situación social hasta más no poder. No hay otra salida para nosotros. Mónica, te agradecemos muchísimo este paso aquí por Feas, Sucias y Malas. Estás en Radiográfica, que es una radio, también es conformada como una cooperativa a partir de la recuperación de una empresa gráfica aquí en el proceso posterior al 2001 en la Argentina. Te mandamos un abrazo, quedamos a disposición y la seguimos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Mónica Acosta.